sin forma y vacía. Por eso nosotros, cuando Dios empieza a trabajar en la vida de cada uno de nosotros, cuando nosotros lo conocemos y nos damos cuenta cómo Dios empieza a trabajar en nuestra vida, ¿sí? Pues nosotros sabemos que pues la mayoría de nuestras vidas estaban desordenadas, estaban vacías, porque necesitábamos encontrar algo o alguien que verdaderamente le diera sentido y dirección a lo que estábamos haciendo. No todos los que hacen cosas buenas, no todos los que hacen cosas buenas, pues se van a salvar. Aunque en el mundo tradicional, en el mundo fuera de los que creemos en Jesucristo, pues todos piensan que mientras más buenos son, tienen su lugar en el cielo. Pero todos nosotros que somos nacidos de nuevo, creemos y sabemos que la salvación solamente se logra aceptando a Jesús en nuestro corazón. Entonces, cuando yo vi esto que en la King James habla de que la tierra estaba sin forma, entendí que Dios, a cada uno de nosotros, o sea, Dios nos creó al hombre, creó a la mujer, los creó a su imagen y semejanza. Ellos cometieron un error, pecaron y se vino un distanciamiento entre Dios y el hombre. Después, este distanciamiento provocó que el hombre siempre estuviera huyendo, hasta que el mundo se empezó a contaminar del pecado. Entonces viene la primera catástrofe, el gran diluvio. Y esto también nos habla cómo Dios tiene un cuidado y tiene un orden en todo lo que va sucediendo. Dice que la tierra estaba sin forma y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos también cómo la Biblia empieza con una afirmación de la existencia de Dios y su actividad creativa. O sea, Dios siempre ha existido. Y este primer verso es una declaración también que es el resumen de una introducción a lo que había de pasar después, los 6 días en los que Dios iba a crear todo lo demás. Vemos en algunas escrituras, por ejemplo en el Salmo 102, vamos al Salmo 102, en la versión Reina Valera, en el Salmo 102 desde el versículo 25, nos habla de la majestuosidad, de la alegría que se refiere David precisamente al referirse a la creación de Dios. Y dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y tu descendencia será establecida delante de ti. Esta es una promesa para todos nosotros. Aun y cuando el rey David pudo manifestar con alegría, reconociendo la soberanía de Dios en cuanto a la creación, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, dice, pero tú permanecerás. Y nosotros sabemos que efectivamente todo va a pasar, todo se va a acabar y el único que va a permanecer es Dios. Sí, es Dios. Todo puede pasar, todo va a pasar, todo se va a acabar, pero Dios es el único que va a permanecer. Dice, todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y nosotros nos damos cuenta, ¿no? O sea, conforme va pasando el tiempo, pues también nos vamos dando cuenta de nuestras limitaciones, de los crecimientos que vamos teniendo en nuestras cosas personales. Pero también nos damos cuenta cómo Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Dice, pero tú eres el mismo. Le dice David a Dios, tú eres el mismo y tus años no se acabarán y los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. ¿Qué es lo que nosotros queremos para nuestra descendencia? Precisamente queremos esto, que estén seguros. Y así como Dios está, como dice en lo que veíamos ahorita en la King James, que la tierra estaba sin forma, así nosotros estábamos sin forma cuando venimos al Señor. Estábamos sin forma. Algunos estábamos con una vida desordenada, como dice, vacía, pero estábamos sin forma. Y Dios es el alfarero que quiere trabajar en nuestros corazones, quiere trabajar en nuestra vida para que
se vaya renovando nuestra mente, se vaya renovando nuestra alma y que nosotros podamos tener esos cambios en nuestra conducta que nos lleven a una vida diferente, a una vida abundante, a una vida como la que Dios quiere que nosotros estemos viviendo. Vamos a Isaías, al capítulo 40 y al versículo 21. Isaías 40, 21. Dice, en la Nueva Versión Internacional, dice: ¿acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Toda la obra de Dios, la creación, en este capítulo, de aquí sigue para adelante, se enfatiza la obra del Señor. Y les decía yo que estos Génesis 1.1 y Génesis 1.2 tienen un complemento o una explicación precisamente en el Salmo 102, ahorita lo que leímos de los versículos del 25 al 28, porque son unas afirmaciones con alegría poética en el Salmo 102 y es una afirmación con alegría profética en este libro de Isaías. ¿Sí? El versículo 40 que dice: ¿acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? ¿Sí? Y la verdad es que muchos de nosotros antes ni siquiera sabíamos de la existencia de Dios. Pero lo que sí, la Biblia siempre asume y afirma y nunca discute la existencia de Dios. Aunque todas las cosas siempre han tenido un principio, Dios siempre ha existido. ¿Sí? El Salmo 90 y el versículo 2 nos dice: desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú eres Dios. Aquí se está reconociendo también la existencia de Dios desde siempre. Desde siempre nos damos cuenta cómo el Señor ha estado trabajando y cómo vemos el complemento de Génesis en estos dos primeros versículos, el 1 y el 2 de Génesis 1, cómo vemos el reflejo de lo que es en el libro de Hebreos y también en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 inicia con la misma frase, desde el principio. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1. Y dice la Nueva Versión Internacional, Juan 1, vamos a leer del 1 al 5. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas. Aquí nosotros nos damos cuenta cómo se hace hincapié en la obra de Cristo, en la creación. Y vemos cómo este capítulo habla con la misma frase, en el principio. El término utilizado no solamente fue por la palabra hablada, sino también por lo que no se habló. Y vemos cómo cuando la palabra del Señor, la palabra de Dios, permanece en nuestro corazón, es más fácil que pueda llegar a la mente y esto pueda servir para que nosotros tengamos un entendimiento más claro de todas las cosas. Como decíamos al principio con la palabra de la semana, cuando nosotros estamos más involucrados en estudiar las Escrituras, en escudriñarlas, más se está alimentando nuestro espíritu, más se está alimentando nuestro poder de discernimiento y más nosotros podemos ir clarificando el espejo que tenemos enfrente para darnos cuenta de lo que Dios quiere revelarse a nuestro propio corazón. Es cuando entendemos por qué nuestra vida tiene un sentido, por qué es que estamos parados el día de hoy aquí, por qué es que tenemos una esposa o por qué tenemos un hijo, por qué Dios nos mantiene a nosotros hoy en donde estamos. Porque Él quiere darle una dirección a nuestra vida. Él quiere que verdaderamente todo lo que nos rodea pueda recibir la manifestación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para quitar la oscuridad en nuestras vidas.
para quitar todo aquello que no es claro, todo aquello que no es transparente. Decíamos, como dice la palabra, indirecta o veladamente vemos un espejo que no es claro, ¿sí? Hasta el día en que estemos cara a cara frente al Señor. Ahí vamos a ver. Pero nosotros mientras nos estamos preparando en conocer el carácter de Dios, dice que somos hechura de Él. Somos hechura, y es el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida, que cada día nosotros seamos más semejantes a Cristo, que seamos menos semejantes a lo que éramos antes, menos semejantes a las personas que nos rodean, que no tomemos esos modelos. Hay veces que nos gusta tomar modelos de personas, y sobre todo cuando uno es más joven. Si uno está viejo y todavía quiere tomar modelos de las personas, pues qué mal, ¿verdad? Pero cuando uno es joven, empieza a tomar modelos de ciertas personas, personalidades, para tratarlas de adaptar a su vida, porque le impactan, porque le gustan. Pero cuando nosotros entendemos que el propósito es que cada día nosotros seamos semejantes a Cristo, ¿y dónde vamos a encontrar esa semejanza? Las características de su personalidad en las Escrituras. Y es cuando nosotros empezamos a trabajar en ver lo que Dios va a estar haciendo en la vida de nosotros. Decíamos, dice, en el principio ya existía el Verbo. Jesús se hizo palabra, Jesús se hizo el Verbo. Y desde el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde el principio ellos estaban trabajando. Y Dios, al encontrar y al ver que la tierra estaba sin forma, Él quiso trabajar, modelar, y es lo que está haciendo con la vida de cada uno de nosotros. Modelar, que nosotros permitamos que Él esté trabajando en nuestra vida, que Él esté trabajando en nuestro corazón, para que nuestra vida verdaderamente sea transformada, sea cambiada. Nosotros ya no somos los mismos ni siquiera como éramos ayer. Hoy somos personas diferentes, físicamente también, pero espiritualmente cada día estamos recibiendo más de la palabra, estamos recibiendo más de Él. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para crear se refiere a todo lo que es divino, a todo lo que es creación divina. No se usa para la creación o para la actividad humana. Y vemos nosotros cómo necesitamos comprender el libro de Génesis para entender el resto de la Biblia. Es un libro que aparentemente es historia, que es entretenido, pero el fondo de lo que contiene, el fondo espiritual de lo que transmite el libro es el fundamento para nosotros, porque es la creación de todo, es la creación de todo. Y vemos también cómo dentro de lo que nos manifiesta el libro de Génesis en todo su proceso, empieza a hablar de las relaciones. Habla de la relación de Dios con el hombre, que fue, al principio nosotros lo vemos cuando tuvo esa relación con Adán, una relación perfecta, una relación profunda, completa. Después esta relación se rompe y ya no hay relación entre Dios y los hombres. Tiene que venir Cristo para restaurar esa relación. Y nosotros nuevamente tenemos esa ventaja de poder conectar, de poder establecer la relación con Dios a través de ¿quién? De Jesucristo, a través de su sacrificio. Pero estas relaciones entre Dios y el hombre, nosotros la podemos ver en diferentes escrituras. Y vámonos ahora sí al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, ya saben que está en el Nuevo Testamento y está ya muy próximo al libro de Apocalipsis. Vamos a ver en el libro de Hebreos el capítulo 1 y vamos a ver los versículos del 1 al 3. Estamos hablando aquí de las relaciones entre Dios y los hombres. Sabemos que al principio Dios estableció esa relación precisamente con Adán. Esa relación se rompió por la caída, fue cuando el hombre empezó a huir. Y después esa relación se restaura y se restablece ¿a través de quién? A través de Jesucristo. A través del sacrificio de Jesucristo nosotros ya podemos tener esa relación nuevamente con el Señor. Dice el versículo 1 de Hebreos 1, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Si se acordarán, en uno de los mensajes estuvimos hablando precisamente que nosotros tenemos lo mejor. Cristo es la supremacía, Cristo estuvo por encima de los profetas, por encima de los ángeles,
por encima de todo mundo, y nosotros lo tenemos a Él. De hecho, cuando lo recibimos, Jesús mora en nosotros. El Espíritu Santo también llegó a nosotros. Y esto a nosotros nos da una fortaleza y una seguridad, una confianza de poder estar manifestando todo el poder que Dios tiene a través de nuestra vida. Dice: a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Nosotros aquí también a través del libro de Hebreos podemos ver algunas cosas importantes, como por ejemplo que Jesucristo se convirtió en el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que hacer un evento anual donde tenía que purificar los pecados, la expiación de los pecados, pero primero él tenía que hacer esa expiación de sus propios pecados y después a través del sacrificio de los animales podía hacer la expiación por todo el pueblo de Israel, por los pecados de todo el pueblo. Pero nosotros sabemos que a través de Jesucristo nada más se hizo una sola vez ese sacrificio. Él hizo ese sacrificio una sola vez y lo hizo para siempre. Y ya no necesitó el pueblo ni nosotros recurrir a tradiciones como se hacía anteriormente, de manera anual. Tenían que acudir todos con sus animales. Ahí el riesgo que había es que la gente podía pensar, oye, más en la pureza de sus animales, ¿sí?, que en lo que el sacerdote estaba haciendo. Pero hoy nosotros sabemos que a través de Jesucristo ese sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. Todos nosotros creemos que nuestros pecados ya fueron perdonados, ¿o no? Todos nosotros sabemos que nuestros pecados ya fueron perdonados, que ya ninguna condenación hay para nosotros, ninguna culpabilidad hay para nosotros, nuestra vida pasada ya quedó atrás y nosotros vamos siguiendo hacia adelante, confiando y tratando de alcanzar esa estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 10 y a los versículos 38 y 39. También en la Nueva Versión Internacional dice el 38, pero mi justo vivirá por la fe. Y nosotros precisamente recibimos a Jesús por fe, ¿sí? Nosotros por fe lo recibimos. No nos enseñaron una cartita, no nos enseñaron una imagen, no nos dieron una figurita. Por fe lo recibimos, por fe creímos, ¿sí? Y por fe sabemos que Cristo mora en nosotros. Dice, pero mi justo vivirá por la fe, mi justo. O sea, nosotros somos justos para el Señor. Dice, vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto tentados a volver atrás? Pues yo creo que todos nos hemos visto tentados a volver atrás. Pero, ¿qué dice el 39? Pero nosotros no somos los que se vuelven, no somos de los que se vuelven y acaban por perderse, si de los que tienen fe y preservan su vida. Realmente el poder del Espíritu Santo en nosotros es lo que nos anima a seguir adelante. Hay situaciones, hay circunstancias en nuestra vida que a veces pues pareciera que nos vamos a detener o pareciera que nos vamos a hacer para atrás. Pero el Espíritu Santo nos está animando a no ceder, nos está animando a seguir creyendo en que la obra que el Señor, la obra que Dios está empezando en nuestra vida, Él la va a terminar. Dios no va a dejar nada a la mitad, nada. Y nosotros lo vemos desde el momento de la creación. Dios no dejó nada a la mitad. No dijo, a ver, vamos a hacer las plantas y empezaron las semillitas. ¿Sí? O vamos a hacer la luz y empezó así como una lucecita tenue. Él cuando dijo, hágase la luz se hizo. Cuando dijo, hágase las plantas ya crecieron maduras. Porque era su palabra la que estaba hablando. Dios no estaba hablando de un proceso, estaba hablando de algo ya definitivo. Y eso es lo que sucede cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Eso es lo que sucede
Dios a nosotros ya nos ve perfectos. Por eso dice que ya fuimos justificados, aunque a nosotros muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque a veces la falsa modestia, la falsa humildad impide, oye, no, pero ¿cómo voy a ser justificado si todavía peco? Todavía cometo errores, todavía no soy la persona que Dios quiere que sea. Pero Él nos está viendo como una obra terminada. Él nos está viendo justificados, nos está viendo glorificados. Entonces aquí dice, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Ninguno de nosotros quiere volver atrás. Yo no he visto a alguien que quiera regresar a su vida pasada. No sé si aquí alguien diga, pues yo sí me quiero regresar porque me la pasaba muy bien en mi vida pasada, me divertía, hacía lo que quería, y la verdad ganaba lo que quería. Yo no creo que haya alguien. ¿Por qué? Porque nuestra vida pasada estaba sustentada en las cosas que el mundo ofrecía. Hoy nuestra vida está sustentada en el desarrollo espiritual que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando precisamente para la vida eterna. Estamos trabajando para llegar a ese momento en el que nosotros sabemos que después de esta vida vamos a estar al lado del Señor. Entonces, aquí dice el 39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Vamos a Hebreos, allá atrásito, al capítulo 6, y vamos a ver algunas doctrinas fundamentales, las doctrinas de Cristo, ¿sí? Que vienen aquí desde el versículo del 6:1, Hebreos 6, del 1, que ustedes pues ya prácticamente las conocen. Dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. Cada paso que nosotros damos hacia adelante, en el entendimiento de las Escrituras, en la aplicación de la Escritura en mi vida, cada pasito, aunque parezca de un centavo, es un gran paso para nosotros. Porque quiere decir que, como veíamos ahorita en Hebreos 10, 38, 39, nosotros ya no vamos a volver atrás. Ya no vamos a volver atrás. Y ese pasito, por muy pequeño que nosotros lo veamos, es un paso tan firme, ¿sí? Tan firme que va a permitir que nuestra vida efectivamente tenga ese cambio de dirección que no tenía. Y nos dice, avancemos hacia la madurez, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Aquí estamos hablando de seis partes de la doctrina de Cristo. La primera es el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente. Eso es el arrepentimiento, un cambio de mente que hace que uno se aparte del pecado. Pero no solamente de eso, al apartarse uno del pecado, uno también se tiene que apartar de todos esos rituales.
de todas esas cosas rutinarias, costumbristas, culturales que hacía, que son inútiles. Ese es el arrepentimiento. El segundo dice fe hacia Dios. Fe hacia Dios. ¿Y qué es la fe de hacia Dios? Es la contraparte del arrepentimiento. Así como el arrepentimiento nos está alejando del pecado, la fe en Dios nos está acercando a la luz a través de su palabra. Nos acerca a la luz a través de su palabra. Luego habla de la doctrina de bautismos. La doctrina de bautismos se refiere a los diferentes bautismos que hablan en la Biblia, ¿no? Vemos que en los judíos se practicaban bautismos de los prosélitos, vimos el bautismo de Juan, vimos el bautismo también que ordena Jesús ahí en Mateo 28:19. Y también vemos lo que es la imposición de manos. La imposición de manos que a veces seguía al bautismo. Vemos cómo esta imposición de manos se utilizaba precisamente para dar órdenes, ordenar a los ministros, a los apóstoles que salían a visitar alguna iglesia. Pablo, cuando fue a establecer iglesias, a dar seguimiento, se imponían las manos también para los enfermos. Y nosotros nos damos cuenta cómo cuando se imponían las manos también se otorgaba la bendición. Nosotros vemos que todas estas partes de la doctrina de Cristo, como Él dice, no se queden ahí, sino que una vez que lo pasamos, lo que Él busca es que sigamos adelante, que no nos quedemos estacionados. Alguien, si sabe imponer manos y ve que alguien se sana, que no lo tome ya como un trabajo especial y se dedique a sanar enfermos. ¿Sí me explico? Sino que siga trabajando adelante. Ese es parte de su ministerio, parte de un ministerio. Y nosotros hemos dicho, ¿cuál es el principal ministerio que tenemos? El de nuestra casa. Ese es el principal ministerio. El ministerio que nosotros llegamos a tener en la congregación es un ministerio que es complementario. Es servir a Dios en otras áreas para honra y gloria de Él. Es servir a los demás, dando muestras de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, pero el principal ministerio que nosotros tenemos es lo que tenemos alrededor, lo más cercano. Ese es el principal ministerio que tenemos. Después, otra de las doctrinas habla de la resurrección de los muertos. Dice la resurrección de toda la gente en los últimos días. Y después habla del juicio eterno, el destino de los que rechazan la gracia salvadora de Dios y persisten en sus caminos pecaminosos. Vemos que estos son los principios de la doctrina de Cristo. En el versículo 3, ahí 6:3 nos dice, así procederemos si Dios lo permite. ¿Y esto de qué nos está hablando? Nos está hablando de la dependencia en la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que depender precisamente de la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos más esa relación con el Señor, cuando más practicamos esa relación, más nos vamos haciendo dependientes de Él. Y permitimos que Él esté moldeando precisamente, que seamos esa hechura que Él busca en nosotros. ¿Sí? No sé si, todos han ido alguna vez al sastre. Han ido al sastre, han visto que el sastre te toma tus medidas, el largo, si es una falda, un pantalón, tu saco, y te deja la ropa a la medida. Te deja la ropa a la medida. Dios es lo que está haciendo con nosotros, dejarnos a la medida de lo que nosotros necesitamos para hacerle útiles a Él. Dios quiere trabajar a través de nosotros y nosotros tenemos que ser esos instrumentos para que más personas conozcan al Señor. Que verdaderamente a través de nuestra vida, siendo instrumentos, pueda ser conocida la obra de Cristo, pueda ser conocido el plan de salvación, pueda ser conocida el carácter de Cristo. Entonces, este versículo 3 nos habla de la dependencia del Señor. Solo Dios a través de su palabra puede abrir la mente, puede abrir el corazón y traer esa madurez espiritual. Así como también dice que el Señor va preparando a la persona que va a recibirlo, a Él y al Espíritu Santo.
Vemos también entonces dentro de estas relaciones de Dios con el hombre, cómo se va manifestando y cómo lo vamos encontrando en el libro de los Hebreos. Cómo Dios es tan fiel, cómo Dios es tan soberano, que a través de la obra que Él está haciendo, nos va mostrando todo el camino que Él inició desde Génesis 1, como vamos ahorita en el libro de los Hebreos. Vamos a ver también parte de la relación entre el hombre con el hombre. Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 1. Dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente. Y esta es una frase, pues, pareciera hasta romántica. Sigan amándose unos a otros. Pero ¿qué tuvo que pasar si nosotros nos regresamos otra vez al libro de Génesis? ¿Qué pasó con las relaciones entre los hombres después de la caída de Adán, después del pecado? ¿Cuáles fueron esas relaciones? Y vamos a mencionar 2 ejemplos nada más. El ejemplo de la relación entre Caín y Abel. 2 hermanos. 2 hermanos con un final triste, con un final dramático, un final trágico, ¿sí? ¿Por qué? Por la condición del ser humano, la condición del pecado. O sea, cuando Adán cayó, cuando Adán pecó, el hombre, la humanidad, recibió ese pecado. Y se vino toda esa descendencia. Ya el ADN de cada uno de nosotros trae esa parte de maldad, esa parte de pecado. Por eso necesitamos recibir a Jesús. Por eso necesitamos que cuando uno es perdonado de sus pecados, ¿sí?, nace de nuevo. Por eso decimos, naces de nuevo. ¿Por qué? Porque has recibido a Jesús. La sangre de Él está perdonando tus pecados. Entonces, la relación entre Caín y Abel es una relación como hoy la podemos ver en muchísimos lugares. Basta con prender la televisión, basta con ver un periódico, con oír el radio, las noticias, y se da uno cuenta que esa relación de pecado entre Caín y Abel todavía hasta el día de hoy sigue subsistiendo. La envidia del hombre, los deseos por quedarse con lo demás, el coraje, la avaricia, la codicia, la envidia, el egoísmo, que culminan ¿con qué? Con el homicidio, culminan con la muerte. Y eso es el pecado. ¿El pecado a dónde conduce? A la muerte. Esa es una relación entre hombres. Aquí en Hebreos nos dice, amándose los unos a los otros. Y para llegar hasta este punto, todo lo que tuvo que suceder. El otro ejemplo que tenemos es en la Torre de Babel. ¿Qué sucedió en la Torre de Babel? Todos se ponen de acuerdo para hacer un frente común y luchar contra Dios. Hoy nosotros podemos ver, cada día hay más personas que se integran a organizaciones en donde lo que buscan es luchar contra Dios, pero no saben contra quién se están poniendo. No saben, no conocen el poder que Dios tiene. Y cada vez vemos cómo están creciendo estas organizaciones de gente que no cree, de ateos, de gnósticos, en donde lo que están tratando es de derribar todo lo que tenga que ver con Dios en sus países. Ahí lo tenemos en Suecia, lo tenemos en Finlandia, lo tenemos principalmente en países de Europa, donde no quieren que la palabra de Dios aparezca en el himno, que no aparezca en las banderas, que no aparezca en ningún lado. Pero no saben contra quién están peleando. Es otro tipo de relaciones y nosotros también la vemos. Hay alianzas que se forman para combatir contra alguien. Hay alianzas que se forman ¿para qué? Para apoderarse de algo. Para hacer monopolios en la industria. Nosotros, el comercio, son alianzas. Y todo esto ¿contra quién están luchando? Contra Dios. Pero ellos no saben, o no se imaginan más bien el poder que Dios tiene. Son 2 ejemplos de las relaciones entre los hombres, donde el pecado está presente. Y en esta cita de Hebreos 13:1 que dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente. Esta relación entre los hombres, al llegar a Hebreos, ha pasado por el sacrificio de Jesucristo, ha pasado por la labor de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, Timoteo, todos los hombres y mujeres del Señor que estuvieron trabajando, ¿sí?, para llegar a este punto. Dice, amándose los unos a los otros. ¿Y esto a qué nos lleva?
Esto significa que Dios a nosotros nos creó con un propósito esencial, un propósito específico. Y esto lo vamos a ver en el libro de los Efesios. En el capítulo 2, en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, nosotros vamos a ver cuál es ese propósito. Efesios 2, en el versículo 10. Dios nos creó con un propósito especial. ¿Cuál es ese propósito? Dice, porque somos hechura de Dios. Somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El mundo lo que hace es al revés. El mundo empieza por las obras, tratando de lograr la salvación. Pero la Biblia es muy clara en ese sentido. Nosotros, al momento o como efecto de recibir a Cristo en nuestro corazón, es como las buenas obras se empiezan a manifestar. Las buenas obras no son las que nos van a llevar a la salvación. Lo que nos va a llevar a la salvación, ¿qué es? Jesucristo. ¿Sí? Para el mundo es al revés. El mundo, mientras más obras hacen, piensan que están más cerca de la salvación. Pero para nosotros, sabemos que como un efecto, una consecuencia de haber recibido a Cristo, como una consecuencia de que está creciendo nuestra madurez espiritual, las buenas obras se empiezan a reflejar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos dejado atrás la envidia, hemos dejado atrás el orgullo, la codicia, la avaricia, hemos dejado atrás la soberbia, tantas cosas que nos hacían daño en el pasado. Hoy nuestra vida empieza a ser diferente. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos manifestando a un Dios poderoso, estamos manifestando a Jesucristo. Entonces, Dios nos creó con ese propósito especial. Dice que somos hechura suya. Somos hechura suya, como cuando uno al sastre dice, ahí te queda, ahora sí, ven en 15 días y está tu trajecito listo. Así Dios a nosotros nos ha hecho como vistiéndonos de su amor, vistiéndonos de su cuidado, de su misericordia, vistiéndonos de esa gracia sobreabundante, ese regalo infinito que no merecíamos y que hoy Dios nos ha dado. Él nos va acomodando, siempre y cuando nosotros permitamos que lo haga. Dice que nos llamó a existir mucho antes, mucho antes. Dios ya conoce todo, conoce nuestro pasado, conoce obviamente lo que estamos haciendo, pero también conoce el futuro. Pero Él desde antes de que nosotros siquiera pudiéramos estar en el radar, Él ya tenía un plan para nosotros, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Vamos a Jeremías, capítulo 1, Jeremías, uno de los profetas mayores. Jeremías capítulo 1, versículo 5, tiene un pasaje que es muy hermoso por lo que significa. Dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Esta también es una promesa para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los hijos de nuestros nietos y para toda nuestra descendencia. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Dios ya sabía dónde íbamos a estar. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 15 también tiene una referencia a este pasaje, pero nos habla de una manera más actual. Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo. O sea, Dios ya nos había apartado desde antes. Y hay personas que se resisten y se resisten y se resisten y se resisten. Nosotros acabamos de regresar de Querétaro, estuvimos platicando con unas personas que pues hemos estado insistiendo porque conozcan y reciban al Señor. Pero se resisten y se resisten y se resisten y se resisten. Pero Dios ya las tenía separadas. Dios ya las había apartado. Y sabemos que en el momento
oportuno, en el momento que Dios diga, van a recibir al Señor. También vemos cómo Dios, al ser hechura suya, nos llamó, nos dio dones, nos dio sueños, nos dio talentos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4:10 dice, en la Nueva Versión Internacional, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que servir con esos dones, lo que hemos recibido, ¿sí? Tenemos que ponerlo al servicio de los demás. No nos podemos quedar nosotros con eso. Y a través de esos dones es como se va a manifestar precisamente el poder de Jesucristo. Es a través de los dones como las personas vienen al conocimiento del Señor, al conocimiento de Dios, vienen, precisamente tienen la oportunidad de conocer el plan de salvación y la oportunidad de tener acceso a una vida nueva. Ahí en Lucas 19, 11, 23 viene la parábola de los talentos, el que la quiera leer también, donde es relativo a esto. Y vamos a Job 33, 15. Job, el libro de Job, casi todos hemos oído hablar de Job, o conocemos la historia de este hombre, pero este pasaje, Job 33, 15, es también un pasaje muy hermoso. Vamos a leer desde el 14. Dice, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Dios siempre está hablando, siempre está hablando. A veces nosotros no lo oímos porque también estamos hablando. Y nos callamos y seguimos, pero Dios nos habla una y otra vez, como dice aquí, una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias, para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. A veces nos castiga con el hecho del dolor, con frecuentes dolencias en los huesos. Nuestro ser encuentra repugnante la comida, el mejor manjar nos parece aborrecible, nuestra carne va perdiéndose en la nada, hasta se nos pueden contar los huesos. Nuestra vida va acercándose al sepulcro, se acerca a los heraldos de la muerte. ¿Sí? Entonces, vemos cómo Dios nos está hablando una y otra vez. Y dice que aunque no lo percibamos, Él sigue hablando y se sigue manifestando. Y también nos dice que nos habla en sueños, nos habla en visiones. Pero también sabemos que Dios nos ha llamado durante toda la vida. Toda la vida Dios nos ha estado llamando. Llegó el momento en donde nosotros por alguna circunstancia tuvimos que venir a doblarnos delante de Él, ¿verdad? Cuando ya estaba nuestro corazón listo para recibirlo y venimos a Él. Él nos ha estado buscando, ¿para qué? Para darnos una dirección, para darnos guía en nuestra vida, para darnos protección. Y vamos a Juan, capítulo 16. Juan 16, al versículo 13. Dice, es la obra del Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Nosotros hemos visto que a través del libro de Juan, cuando Jesús les dice, las cosas que yo hablo
No son las cosas que vienen de mí, son las cosas que yo he escuchado que dice mi Padre. Las cosas que yo hago son las cosas que he visto que hace mi Padre. Entonces él era obediente en hacer lo que había visto hacer y lo que había escuchado decir a su Padre. Y aquí dice, lo que el Espíritu les viene a decir son las cosas, solo lo que oiga les anunciará las cosas que están por venir. Entonces, Dios siempre nos ha estado buscando, siempre, siempre, Jesús siempre nos ha estado buscando, siempre. Llegó el momento en donde se empató nuestra necesidad, una gran necesidad de ayuda con el encuentro personal con Jesús. Y a través de ese encuentro personal nosotros pudimos accesar a la nueva vida. ¿Por qué? Porque ya no somos, dice que nuestra ciudadanía ya no es de este mundo. Y esta es la verdad de quienes somos ahora sus hijos. Ahora somos hijos del Señor, somos coherederos con Cristo, somos sus hijos amados, somos nacidos de nuevo, somos salvos por medio de la gracia, como dice el libro de Efesios allá adelante. Ahorita que veíamos Efesios, vimos el 2:10, vamos a ver Efesios 2:8, que nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Nosotros, cuando llegó esa gran necesidad que tuvimos que doblegarnos, quebrantarnos delante del Señor, fue un regalo de Dios. Nosotros a lo mejor en ese momento no lo vimos como una cuerda de salvación, como un salvavidas que llegó a nuestra vida. Pero era un regalo del Señor para nosotros, un regalo de Dios para nuestra vida. Y por eso nosotros somos sus hijos amados ahora, por eso nacimos de nuevo, por eso ahora nosotros aspiramos a una vida distinta. A veces no la vemos de manera inmediata, pero necesitamos estar trabajando y, como veíamos ahorita, por fe, seguir en esa dirección. Porque si Dios ha prometido algo, lo va a cumplir. Dios no nos va a dejar a la mitad. Lo que Él empezó, Él lo va a terminar. Y vamos a Juan, a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, y vamos al versículo 4. ¿Sí? Este capítulo 5 de la primera epístola de Juan nos habla precisamente de la fe. Y el 4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es una de las herramientas más poderosas que nosotros tenemos? La fe. ¿Cómo se alimenta nuestra fe? A través de las promesas que Dios va cumpliendo en nuestra vida día tras día, día tras día. Y a través de eso nosotros vamos mejorando nuestra relación, vamos fortaleciendo nuestra relación ¿con quién? Con el Señor. De tal manera que podemos seguir conociéndolo, podemos seguir encontrando esos rasgos de su carácter que necesita nuestra vida. Pero también sabemos que a través de la fe nosotros vamos a ver cumplidas todas las promesas que Dios tiene para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Somos hechura de Dios, somos hechura de Él. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿sí? Y Dios es tan soberano, tan poderoso, que no nos hizo igualitos. No nos hizo igualitos como clones, sino nos hizo diferentes. Nos hizo totalmente distintos. Pero el amor de Dios se manifiesta a través de ¿qué? De la obra que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que cuando enfrentamos conflictos, cuando enfrentamos circunstancias, cosas que nos inquietan, solamente hay algo que nos puede traer la paz: el consejo de Dios, el consuelo de Dios, ¿sí? El hablar con Jesucristo, el tener nosotros esa calidad y tener esa valentía, tener esa confianza, esa fe en que cuando nosotros hablamos con el Señor, sabemos que Él nos va a responder, Él nos va a respaldar. La claridad que nosotros tenemos en nuestra vida va a ir caminando conforme nosotros vayamos llegando. Hoy de manera imperfecta nos damos cuenta que todos los errores vamos
percibiendo que todo lo que era oscuro a nuestra vida se va clarificando conforme nosotros vamos conociendo más a Dios. Dios tiene tanta misericordia de nosotros que se manifiesta a través, ese amor de Él se manifiesta a través de nuestros amigos, a través de nuestros esposos, de nuestras esposas, a través de nuestros hijos. Ahí podemos ver reflejado el amor de Dios. Un abrazo, comentario, una palabra de exhortación. Ahí podemos ver el amor de Dios y no debemos menospreciarlo, sino por el contrario, darle gracias, como dice, estemos contentos con lo que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque es tan grande su misericordia y si hoy estamos contentos con lo que tenemos, Él va a seguir alimentando esa alegría a través de nuestra fe y mantenernos firmes en esa convicción de que nosotros estamos sirviendo a un Dios que es poderoso, a un Dios que es soberano, a un Dios que tiene el control de la vida de todos, a un Dios que es el único proveedor y también a un Dios que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Dios es misericordioso, Dios es fiel. Jesucristo su Hijo dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tener una vida, dice que una vida y una vida abundante. Abundante. Hay que ver nosotros esa vida abundante que Él tiene para cada uno de nosotros. Hay que buscar esa vida abundante. ¿Y dónde la vamos a encontrar? A través de la revelación que nos da en su palabra para que nosotros podamos seguir caminando por fe en la dirección que Dios tiene para cada uno de ustedes. El Señor es grande, el Señor es fiel, como decía el canto. Dios es fiel, siempre fiel, siempre fiel. Él dice que no va a cambiar, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es único, Él es único. Y nosotros sabemos que le servimos a ese Dios que es poderoso, que es soberano, que es único. No tenemos por qué hacernos más chiquitos, como decíamos la vez pasada. No tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio, no tenemos por qué tener temor de las cosas que aparentemente se sobrevienen sobre nosotros. La fe que Dios ha puesto en nosotros es una fe que tiene que ser puesta a prueba. Tiene que ser puesta a prueba. ¿Y cómo la vamos a probar si nosotros mismos a veces desconfiamos de que el Señor pueda arreglar algo en nuestra vida? Que pueda sanar alguna enfermedad, que pueda corregir algo, algún trabajo, algún empleo. Nuestra fe tiene que ser probada. Y tiene que ser probada porque confiamos en que solamente Él es invencible. Nadie puede contra Él. Los que están tratando de hacer algo por derribarlo no saben contra quién están peleando. En cuanto Dios empiece a mostrar su poder, todo esto se va a acabar. Entonces, a estar confiando en ese Dios al que servimos, ese Dios vivo y verdadero, confiando en Jesucristo su Hijo, que nos perdonó todos nuestros pecados, que no fueron poca cosa, y en el Espíritu Santo, que nos alimenta cada día en esa conexión con el Señor, para que nuestra relación sea más profunda con Él.